Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Todos los libros, un libro, en esta semana que es una semana especial. Recuerden que abríamos el lunes, el 8 de marzo, con ese programa especial dedicado a la mujer en el Día Internacional de la Mujer y que todavía pues sigue coleando, ¿no? Yo creo que en esta semana todavía vamos a tener abundantes manifestaciones aquí en la radio de ese Día Internacional de la Mujer. Sin ir más lejos, creo que el programa de esta tarde, Todos los libros, un libro, de Alberto Sansegundo, también tiene como protagonista a una autora femenina. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Sí, decías que durante esta semana iba a colear, ¿no? En el clip que grabamos hace 2 días para festejar el Día Internacional de la Mujer, anticipábamos que en el caso de mis 2 programas en Radio Universidad, Buscando Leones en las Nubes y Todos los libros, un libro, este de hoy, va a ser el mes entero que se dedique a emisiones que podemos llamar femeninas, ¿no? En Buscando Leones en las Nubes, con Louise Gluck, con la poeta norteamericana, que va a tener 3 emisiones a partir del próximo lunes día 15, con música también interpretada por mujeres. Y hoy mismo, y también los miércoles que quedan del mes, se tratará de libros escritos por mujeres y en algunos casos, en concreto en el de hoy, protagonizados fundamentalmente por mujeres, sí. Bueno, pues enseguida vamos a conocer a la autora que nos traes hoy, Alberto, pero yo también quería hacerte algún apunte y también para que me saques de dudas, que seguro que tú lo sabes, ¿no? Me hablas de Louise Gluck, que fue la última premio Nobel, ¿no?, de literatura. Y hablando de esa condición de la mujer y de la invisibilidad de la mujer, creo que será una de las pocas mujeres que tiene el premio Nobel. Yo estoy recordando a Doris Lessing de hace algunos años, creo que Per S. Bach, creo que también fue premio Nobel y no recuerdo ninguna más, seguramente hay poquísimas más. Sí, hay pocas, sí, pero bueno, yo tampoco, es decir, depende, en este momento quizá pueda ser más insólito, en estos últimos 20 años quizá, ¿no? Porque efectivamente la presencia de la mujer en la literatura ya es muy normal. Yo entiendo que en otras épocas, no quiere decir esto que se justifique, pero otras épocas eran otras épocas y la presencia de la mujer en la vida pública pues era muy menor y lógicamente también lo era en la literatura y por tanto si había menos presencia de la mujer en la literatura es normal que hubiera quizá menos cuantitativamente, pero ¿qué importa la cantidad? A mi juicio, ¿no? Menos mujeres con obras maestras o con en la medida en que el Nobel premie escritores que tienen obras maestras, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Pero bueno, menos mujeres relevantes. Como había menos mujeres en todos los ámbitos, también en el literario había menos mujeres destacadas o notables o excelentes. No porque no pudieran serlo, sino porque la realidad social de la época impedía el hecho de que la mujer participara en estos ámbitos. Claro. Entonces, claro, es verdad, no ha habido mujeres presidentas del gobierno hasta hace relativamente poco tiempo y sigue siendo minoritaria la presencia de mujeres en consejos de administración o en altos cargos, etc. Bueno, yo creo que esto, afortunadamente, fruto de décadas de manifestación, de lucha, de reivindicación, pues fruto también de conciencia, de mayor educación de las sociedades, de mayor sensibilidad, pues esto se va a ir, creo, yo soy a lo mejor un ingenuo, un optimista, creo que se va a ir solucionando con absoluta naturalidad. Yo sí que, bueno, antes de introducir, si te parece, a la autora de hoy, y tirando del hilo que tú misma me planteas, ¿no? Yo no tengo muy claro, en el caso de la literatura, y me centro ya en este ámbito, no sé muy bien, y fíjate que he leído, ¿no? y autores distintos, y personas que opinan con diferentes grados de conocimiento también, y con posturas muy distintas, acerca de si de verdad podemos hablar de una literatura femenina. ¿Hay algo, de verdad, que distinga un libro de una mujer de un libro de un hombre? En cualquier caso, a mí, fíjate, yo no elijo, nada más que por esta excusa ahora de marzo, que sí quiero reforzar o subrayar esta presencia femenina, yo no elijo mis lecturas en función de si quien ha escrito el libro es un hombre o una mujer, en función del sexo o del género, como se prefiera, ¿no? Yo leo a priori, busco libros que contengan historias que me seduzcan, ¿no? Temáticas que hablen de la naturaleza del alma humana, narraciones que amplíen mi experiencia, que siempre es limitada, la de cualquiera es limitada, ¿no? Contenidos que me estimulen intelectualmente o que me hagan reflexionar, también que me entretengan y que me diviertan, ¿no? Me da igual si el autor es de Zanzíbar o es de Vitigudino, me da igual si es un hombre o una mujer, no tengo apriorismos en este sentido.
Lógicamente, en función de mis lecturas, pues afloran en todos los libros un libro. Es verdad que en el programa hay menos presencia femenina que masculina. He contado, precisamente para el programa de hoy, cuántas mujeres habían salido en las veintitantas, veintipocas emisiones que llevamos del curso. No sé, 21 me parece que son, o 22. Han salido 7. Bien, es una tercera parte, es Yo representativo. recuerdo mucho a Irene Vallejo, porque además es que se está hablando también de esta escritora el otro día, también en un medio de comunicación de mucha enjundia, un medio de comunicación que tiene mucha audiencia, se estaba hablando precisamente de Irene Vallejo, de lo bien que escribe y de cómo un ensayo, como es El infinito en un junco, tiene esa capacidad, ¿no?, de poder llegar a la gente de una manera muy atractiva. Y recuerdo que Sí, además tú dedicaste un programa precisamente a ella. sí, estrictamente le dediqué 2, porque la primera vez que apareció Irene Vallejo, solo que no lo pudimos grabar, fue en marzo del año pasado, o perdón, en abril del año pasado, con el Día del Libro, solo que en ese caso solo apareció la reseña escrita, porque por la pandemia no pudimos grabarlo, y ha vuelto a aparecer como, a mi juicio, mejor libro de este año pasado, a finales de 2020. ¿no? Sí, Irene Vallejo es sin duda una de las presentes, de las 7 elegidas, digamos, en lo que va de año. ¿no? 7 es un 30% aproximadamente. Bueno, es poco, pero yo no pienso, sinceramente, no voy a discutir aquí, se podría, y debatir con sensatez acerca de las cuotas, ¿no? Pero yo en el ámbito de la literatura, yo personalmente voy a seguir leyendo aquello que me estimule en los ámbitos que he dicho, reflexión, entretenimiento, diversión, que me toquen mi emoción y mi sensibilidad, lo haya escrito quien lo haya escrito. Es posible que por el hecho de ser hombre sea quizá más sensible a escritos o novelas o textos o libros escritos por hombres. Pues no lo sé, fíjate, Ana Karenina y Emma Bovary son mujeres escritas por hombres. Fortunata y Jacinta la escribió un hombre. La maga de Cortázar la escribió un hombre. La describió. Son personajes femeninos inolvidables. Alicia, en otro ámbito, es Lewis Carroll, es un hombre. Sin embargo, Heathcliff, en Cumbres Borrascosas, Es una o mujer. Fitzwilliam Darcy en Jane Austen, en Orgullo y Prejuicio, es una mujer. Y el personaje es de un hombre. Y Frankenstein es una mujer, la autora, Mary Shelley. Y Atticus Finch, el protagonista del Matar a un ruiseñor, es Harper Lee, es una mujer. No son fiables, son defectuosos, son parciales, estos retratos de la mentalidad, de la psicología, de la personalidad de hombres y mujeres, porque los han escrito hombres de diferentes sexos. Yo estoy radicalmente en contra, pero no quiero ser combativo, quiero manifestarme de una manera muy neutra, ¿no? Radicalmente en contra de esta idea de la delirante, a mi juicio, de la apropiación cultural. Es decir, Lo que yo sí creo, Alberto, es que la mujer ha tenido muchas menos posibilidades de poder dedicarse al oficio de escribir, ha tenido muchas menos posibilidades de viajar, de conocer, y eso evidentemente digamos, frenado mucho pues esa capacidad de ser escritoras que puede tener igual una mujer que un hombre, pero las condiciones exteriores han impedido, digamos, ese desarrollo hasta poder llegar ahí. Es mi opinión. Y también estoy contigo en que no hay una literatura masculina y una literatura femenina. Yo esto que dices es obvio, ¿no? Nadie duda que evidentemente la mujer ha tenido muchas menos posibilidades. Ello obligaría o me obligaría a mí para equilibrar el déficit de justicia histórica, leer el mismo número de libros de mujeres que de hombres. Yo personalmente no estoy dispuesto a hacerlo. Y sobre todo, hablaba de esta idea última de estos últimos años, 2 últimos años, de la apropiación cultural, ¿no? De que un hombre no puede escribir de un tema de mujeres o una mujer no puede escribir de un tema de hombres. Me parece absurdo. El último delirio de que es de hace 4 días, 10 días de esto. El último delirio en esta materia es no recuerdo ahora cómo se llama, Gorman creo que es su apellido, la jovencísima poeta que leyó sus versos en la ceremonia de toma de posesión de Joe Biden, una escritora negra, afroamericana, como la llamarían en su país, ¿no? Una jovencísima escritora, poeta, talentosa al parecer, ¿no? Nos decía la prensa hace escasamente una semana
que habiendo vendido ya la escritora los derechos de la traducción de su obra a Holanda, a los Países Bajos, y habiendo hablado con una escritora holandesa, escritora de género no binario, porque en realidad no deberíamos hablar de escritora, sino escritora-escritor, y habiendo acordado la autora con la traductora, que fuera ella la que tradujera su obra al holandés, se ha producido una reacción virulenta en su país porque esa traductor de género no binario, no es de raza negra. Y por lo tanto parecería que solo las mujeres de raza negra podrían traducir los poemas de una mujer de raza negra. No tiene sentido. Yo no miro si la traducción de una novela es de un hombre, de una mujer, de alguien de género no binario, negro o blanco. Lo que miro es si la traducción es interesante, es válida, me traslada el texto. Miro la calidad. En una obra exactamente lo mismo. Yo hago un análisis sociológico. Puedo hacer un análisis sociológico, que es el que has hecho tú. Evidentemente, las mujeres han estado menos representadas y, por tanto, conviene que institucionalmente o desde otros ámbitos se le dé cancha, se le dejen espacios, se equilibre la presencia de unos y otros. Ahora, yo, a la hora de leer, a la hora de disfrutar, voy a escoger libros de gran calidad y incluso con las restricciones de la época. Jane Austen escribió en su momento y publicó, y Emily Dickinson publicó y tiene calidad y es valioso, y en nuestro país más recientemente, pero todavía desde el punto de vista de los derechos de la mujer hace un siglo, Carmen Martín Gaite o Carmen Laforet, por citar nombres de mujeres que en los años 40, los años 50 estaban escribiendo y publicando porque su calidad era indiscutible. No digo que no haya mujeres con textos de calidad indiscutible que no hayan podido salir por la época, sin duda. En este momento el mercado literario es fundamentalmente femenino, escriben mujeres, leen sobre todo mujeres. Yo insisto, me fijo fundamentalmente en la calidad y no soy capaz de detectar, creo que no sería capaz de detectar si un libro está escrito por un hombre o una mujer. A propósito, y cierro Y tan importante, perdona que también haga un inciso, y tú lo has comentado muy bien, que tan importante es que haya mujeres escritoras y que hay muchas mujeres escritoras, como que el público femenino sea el principal lector. Yo creo que tan importante es una cosa como la otra, desde ese lado pasivo, digamos, del lector y el lado activo del escritor. Que las mujeres también lean más, a mí me parece que es una buena noticia. Sí, que la gente lea me parece siempre muy valioso. No, quería decir que la autora que traigo hoy, que anticipo ya, Alice McDermott, ahora hablaremos de ella, después de este largo preámbulo, se manifiesta en cambio en contra totalmente de las tesis que yo estoy sosteniendo, porque ella sí que defiende, yo la he leído en alguna entrevista, la singularidad del enfoque femenino. Ella dice literalmente que las mujeres nos fijamos más en el porqué y en la vida interior. Y esto me parece muy interesante, ¿no? Porque entonces, es decir, tampoco quiero polemizar demasiado, ¿no? Yo creo que puede ser verdad, aunque yo, ten por seguro, siendo hombre, me fijo bastante en el porqué y en la vida interior. Me parece fundamental. De hecho, los personajes que he citado son personajes de novelas en donde lo esencial es el porqué y la vida interior. Y no creo que sea patrimonio de la mujer. En cualquier caso, podría entender esta distinción. La mujer más sensible al porqué y la vida interior, y el hombre quizá más capaz de describir hechos, actos, algo objetivo y externo. Pero si efectivamente fuera así, entonces estaríamos hablando de que hay una diferencia entre hombres y mujeres. Y por lo tanto esa diferencia entre hombres y mujeres podría explicar no una diferencia en derechos, evidentemente, inexplicable desde ningún punto de vista, sino quizá parecería que la tesis de que la mujer a la hora de escribir describe mejor este mundo interior, sostendría la tesis de que el mundo de la mujer es el mundo íntimo, es el mundo de los cuidados, es el mundo de los afectos, mientras que el mundo del hombre sería el mundo de la acción, y eso no parece que sea defendido necesariamente por determinadas tesis del feminismo. En definitiva, cosas muy complejas, cosas que tienen muchos matices, que tienen mucha sutileza. Estamos en todos los libros, un libro. Aquí nos interesan los libros. Traigamos libros estupendos, los escriba una mujer, los escriba un hombre, los escriba una persona de género no binario. Por cierto, el traductor de la obra de esta poeta norteamericana a Holanda es, como digo, de género no binario y acaba de ganar el premio Man Booker por su última novela, una novela que ha tenido un éxito en todo el mundo, yo todavía no he leído.
hablemos de libros, de fantásticos libros, y bueno, estamos en los días cercanos al Internacional de la Mujer y es procedente suscitar, creo, o incorporarnos a esa reflexión, a ese debate acerca del papel de la mujer en la sociedad, el papel de la mujer en la literatura. Me parece muy interesante, pero yo creo siempre con sosiego, con cautela, sin apriorismos, sin prejuicios, con una apertura de mentes y entendiendo que puede haber opiniones diferentes que no cuestionan lo esencial del asunto. Las mujeres, obviamente, y los hombres han de tener los mismos derechos y deberes en todos los ámbitos de la vida, sin ningún género de dudas. Muy bien, pues si te parece vamos a conocer ya a Alice McDermott. Sí, Alice McDermott suponemos que americana de Norteamérica. Americana de Norteamérica, pero con un origen muy notorio en su obra, Irlandés. un origen irlandés. Y es sustancial esa presencia de Irlanda o del mundo irlandés en las novelas de McDermott. Las presento de entrada, aunque quiero hablar de ellas en general y luego las detallaré individualmente. La que yo he leído más recientemente es Alguien, que es una novela del año, creo, 2013 o algo así, recientemente, y que se publicó en el año 2015 en España en la editorial Libros del Asteroide, que es una editorial magnífica, con un catálogo espléndido y también un gusto en la edición y un cuidado en la edición sobresalientes. La traducción es de Vanessa Casanova. Insisto, ha llegado a España solo 2 años después de su publicación en Estados Unidos. Y traigo también un libro que es del año 2002 y que ya se había visto, o quizás sea de antes, porque en España se publicó en 2002, en Bodas y Entierros, se publicó en 2002 en la editorial Tusquets, y quizá por el relativo éxito de Alguien se ha vuelto a reeditar en 2020, también en Tusquets, pero han cambiado ya la portada, mucho más ajustada al contenido de la novela esta que la antigua, y con la misma traducción de Antonio Prometeo Moya, o mejor dicho, sí, la misma traducción, pero bastante retocada, convenientemente actualizada. Luego, cuando hable de la novela, sí que quiero detenerme un segundito en algunos aspectos de la traducción de En Bodas y Entierros. Pero yo no sé si son novelas muy familiares, de barrios, por la portada digo, ¿no? Que parecen barrios, suponemos que es literatura de ese tipo, donde se cuenta la vida de una familia, quizás de algún barrio. Cuéntanos un poco los temas que nos plantea. Efectivamente, hay como tres ejes. Antes de hablar de cada una de las dos novelas, hay como 3 ejes que son básicos en las dos novelas, comunes a ambas, ¿no? Y 2 de ellos los has sugerido, ¿no? El primero es esta idea de la intimidad, de la familia, del día a día, de la cotidianidad, de la vida sencilla. Ahora hablaré de ello, ¿no? El segundo es el contexto exterior, que efectivamente es el barrio, en concreto es Brooklyn, un barrio muy concreto, muy particular de Nueva York, un barrio que conocemos en la literatura, por ejemplo, las novelas de Paul Auster, o también de Henry Roth en su momento, hace más tiempo, y en el cine, pues también por la presencia de Woody Allen. Woody Allen nació en Brooklyn, y aquella película Días de Radio, a la que nos referimos hace unos meses, cuando presentamos la autobiografía a propósito de Nada, ya hablábamos de ese Brooklyn de Woody Allen también. Lo que ocurre es que tanto los Brooklyns que acabo de mencionar, los más populares en el cine y en la literatura, son aquel Brooklyn, la fotografía del Brooklyn judío. Y ese Brooklyn judío no es el que está presente en las novelas de Alice McDermott, sino el de la emigración irlandesa. Claro, la emigración irlandesa de la segunda mitad del siglo XIX, y está presente pues, por la atmósfera, por el clima, digamos, las relaciones familiares, endogámicas, ese mundo. Bueno, los italianos se relacionaban con los italianos, los irlandeses con los irlandeses, los códigos de las familias irlandesas, las costumbres, las tradiciones que todavía recuerdan en la vida norteamericana, recuerdan de su pasado irlandés, la fidelidad a ese pasado europeo, la religión, la intensa vivencia de la religión católica, que está muy presente también.
Entonces, ahora, bueno, y hay un tercer gran eje común a las dos novelas, que es la cuestión estilística. Son las peculiaridades de estilo de, bueno, a mi juicio, el talento narrativo de Alice McDermott, que está presente en las dos novelas que yo he leído de ella y que quiero comentar. De manera que esos tres ejes los presentaré muy brevemente dentro de un momentito y luego hablaremos de las dos novelas también, pero antes querría comentar muy sucintamente quién es Alice McDermott. Yo no la conocía, es una profesora de humanidades en una universidad prestigiosa de Estados Unidos, la Universidad Johns Hopkins. Cuenta, al parecer, con una media docena, más o menos, de novelas. Que yo sepa, en España están estas dos, no sé si hay alguna más. Ha tenido distintos premios literarios y yo, insisto, conozco muy poco de la novelista, más allá de esto que acabo de contar. Sí que me parece muy estimable, sí que es altamente recomendable y yo recomiendo claramente, muy vivamente, con pasión, a quienes nos sigan en este momento la lectura de estas novelas, empezando quizá por alguien, aunque sea un orden cronológico inverso, ¿no? Porque la primera es En bodas y entierros. Muy bien, pues háblanos un poquito de alguien, si te parece. No, bueno, yo querría, como decía, presentar estos tres temas centrales, porque ya hablando de los tres, como son comunes a ambas novelas, estoy hablando de ellas, ¿no? Bien. El primero es esta idea que tú sugerías de la familia, de la vida interior. Las dos novelas hablan de la vida interior de los personajes, ¿no? La cotidianidad, las vidas comunes, el desarrollo, el transcurso temporal de las vidas de personas no excepcionales, normales, eso sí, punteadas por algunos momentos relativamente excepcionales que están presentes expresamente en el título de la segunda novela de la que quiero hablar ahora, Las bodas y los entierros, y de manera implícita también en la primera. De manera que son vidas sin especiales alicientes que se, digamos, quedan marcadas por algunos hitos, que son las bodas como, diríamos, metáfora de la vida que empieza, y a la vez los entierros como, en este caso, no solo metáfora, sino que como una plasmación real de la muerte, y son los grandes temas de la vida que corre, la vida que empieza, la vida que nace y se desarrolla, y luego la muerte que nos acaece de manera inexorable, ¿no? Y esto se cuenta con unas lógicas de realidad ordinaria, el día a día corriente, como digo, sin demasiadas estridencias, sin episodios demasiado relevantes, una vida en general tan anodina, tan habitual, tan común como la de cualquiera de nosotros, y ahí está digamos, la vuelta de tuerca, el giro de uno de los grandes alicientes de estas dos novelas, que precisamente porque son comunes, porque son convencionales, porque se parecen mucho a las nuestras, dotan a la escritura o al relato de esas vidas de un extraordinario valor universal, que es lo que hace que, no siendo uno irlandés, no viviendo, como contaremos ahora, en los años 20, 30, 40 del pasado siglo en Estados Unidos, sin embargo, entienda, note, sienta que esas vivencias que se nos cuentan nos conciernen, hablan de nuestra propia vida, ¿no? Porque la Entonces, autora se retrotrae hasta esos años, Alberto. sí, No, en la no primera... escribe de sus contemporáneos, sino de generaciones anteriores. Sí, el recuerdo es muy importante. Entonces, los diferentes protagonistas, luego hablaré de ellos, de las dos novelas, son familias, son miembros de familias, con amigos, con conocidos, con vecinos, y viven en Brooklyn, como digo. En la primera de las dos novelas se desarrolla a lo largo de 70 años, desde los años 20 del pasado siglo hasta finales del siglo XX. Y en cambio la última, En bodas y entierros, está más circunscrita a los años 60, hay menciones específicas en ella, bueno, hay referencias que permiten cifrar y ponerle fecha a los acontecimientos, más allá de que se puedan citar en algún momento fechas, pero en la primera se ha hablado, está presente en los personajes, en la primera novela, la recientemente finalizada Primera Guerra Mundial, hay mención a la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo que la primera novela se desarrolla durante 7 décadas. En la segunda novela, que es en los años 60, se menciona en algún momento a Kennedy, se menciona en algún momento a la Guerra de Vietnam, menciones episódicas, pero que permite fechar la acción. Y en ambas novelas vemos el paso del tiempo. Vemos el paso del tiempo con, insisto, unos digamos, hitos que marcan la narración, que son estos acontecimientos, las bodas, los funerales, ciertas celebraciones navideñas, algún cumpleaños, alguna conmemoración específica, pero por medio lo que hace a ambas novelas, a mi juicio, muy estimulantes, ¿no? Nada
Es decir, todo. Las ilusiones y los altibajos de la existencia, las rencillas y los enfrentamientos y las rivalidades familiares, también los afectos dentro de la familia, el acontecer lentísimo de la vida del barrio y luego los hábitos sencillos, humildes, las diversiones simples, las infrecuentes migajas de felicidad y luego el primer enamoramiento, la primera decepción, las esperanzas, las ilusiones, los los temas vaivenes. universales, por tanto. Entonces ahí Claro, el detalle está en la manera de contarlo, o sea, ahí es donde está el detalle. Y también otro apunte, hablabas de los Kennedy, también, por cierto, irlandeses, ¿no? Que, irlandeses también, claro. colocaron sí, a un hijo ya ahí de presidente de los Estados Unidos, ¿no? Llegaron lejos. El mundo de la novela, de las referencias, el leitmotiv que lo une todo, los vínculos, las connotaciones, las referencias culturales de los protagonistas son evidentemente irlandesas, ¿no? Y entonces digo, como la primera novela dura 70 años, pues tenemos todo, el primer enamoramiento, la primera decepción, y luego las esperanzas y las ilusiones, y luego las relaciones que van, que vienen, la amistad, el matrimonio, las dificultades del matrimonio, y luego el encanto que suscita la maternidad y también la aflicción que llega a provocar, y los claroscuros de la paternidad, vistos lógicamente desde el punto de vista del padre en este caso, y también los problemas económicos de las familias y la repercusión de las guerras y de los acontecimientos externos, y luego los trabajos que en algunos casos te satisfacen, en otros no tanto, y llegan los hijos y el abandono del hogar de los hijos, y luego está otras cosas a las que nos hemos referido, otras referencias, otras emociones, otros sentimientos a los que nos hemos referido, pues también al hablar de Louis Gluck, por ejemplo, pues esta idea de la tristeza de lo que no hemos vivido, los sueños, el tiempo que pasa y que nos pone en contacto con los deseos y las ilusiones insatisfechas, pero también está la pasión, y está el amor, y está la alegría, y están los sueños, y el tiempo que corre, y en definitiva, la vida. Y esto es lo genial. Esto es lo genial, ¿no? La vida que pasa y que una escritora talentosa, con una extraordinaria capacidad, porque no es tan fácil, es decir, esta enumeración apresurada que he hecho de algunos momentos, algunas emociones, algunos sentimientos que todos hemos vivido, hay que ponerlas por escrito y darles carne y ejemplificarlas en las vidas de unos personajes que hay que construir con solidez. Luego hablaremos cuando hablemos del talento narrativo de Alice McDermott, uno de sus valores, a mi juicio, es la espléndida construcción de los personajes, ¿no? Hay que crear lo que es la creación, en definitiva, una de las maravillas de la creación literaria, la construcción de unas vidas que no somos nosotros, pero que a la vez nos dicen muchas cosas acerca de nuestra vida. Es un espejo, lo que yo cuento tantas veces de Stendhal, que hablaba de la novela como un espejo al borde del camino. Pues bien, es un espejo al borde del camino de la vida, y leyendo la novela vemos cómo la vida transcurre. En ese sentido, una novela muy intimista, muy llena de sensibilidad, muy llena de emoción, en este sentido, pero fíjate que inmediatamente en cuanto lo diga, siguiendo la lógica de Alice McDermott, puede suscitar desde la lógica de otra visión feminista de las cosas, puede suscitar rechazo. He dicho una vida llena de emoción, de intimidad, de lo íntimo, de lo sensible, etc. Iba a decir una vida de mujer muy femenina, pero a lo mejor eso no debe decirse, porque a lo mejor eso no es femenino. Yo reivindico para mí todas esas emociones, reivindico ese ámbito. No creo que el ámbito de lo interno, de lo íntimo, de los sentimientos, de las emociones, sea patrimonio de la mujer. Lo es también del hombre, y precisamente me emociono leyendo estas novelas porque me hablan de una dimensión de mi alma que no es patrimonio ni del hombre ni de la mujer. Por tanto, un primer frente en estas dos novelas extraordinariamente interesante que podríamos resumir en cotidianidad sencilla y emociones íntimas. Un cóctel espléndido. Hay un segundo eje que es también muy interesante, sobre el que además aprendemos mucho, porque, como decíamos al principio, una de las misiones de la literatura es emocionarnos, es conmovernos, es mostrarnos la vida, otra es aprender. Sin duda es otra está el entretenimiento, la diversión, etc. Pero aprender, y aprendemos porque conocemos cómo era la vida del Brooklyn irlandés en ese siglo pasado. Entonces... hay mafia, Alberto. ¿Hay, perdón? Mafia. Hay una mafia muy latente. En la primera novela tenemos, coincide algunos de los momentos con la ley seca.
y la prohibición del alcohol. Y por lo tanto sí que hay, yo no me atrevería a llamar mafia, porque no hay, por supuesto lo que no hay es un tratamiento consistente, no es este mundo, no se nos quiere contar cómo funcionaba ese mundo. Pero hay, lógicamente, unas menciones, digamos, a vuela pluma, pero que nos permiten situar el contexto, a trapicheos. Yo no llamaría mafia, sino trapicheos en relación con el alcohol, incluso los jóvenes, los chicos, se empiezan con pequeñas, bueno, esos ritos de paso de los adolescentes, que empiezan a hacer pequeñas fechorías, pequeñas granujadas, que no llegan todavía al nivel de delito, pero sí, ese mundo está presente porque, insisto, este es el segundo gran valor, esta descripción perfecta del contexto, el entorno, el telón de fondo no es solo un telón de fondo, sino que ese Brooklyn irlandés de la época tiene mucha presencia y es casi un personaje más. Y en ese sentido, el cine sí que nos ha trasladado y sí que en cuanto yo ahora enumere algunos de los rasgos con los que McDermott dibuja esa fotografía del entorno, sí que nuestros oyentes más familiarizados con el cine lo van a reconocer. Las familias que viven no hacinadas, porque eso presupone una vida pobre o miserable, y no es el caso, son vidas humildes pero estables, las plantas bajas y los sótanos de casas de 3 o 4 pisos, esto que tú has visto muy bien, por ejemplo, en la portada de Alguien. En la portada de Alguien ya estamos viendo un personaje fundamental de la novela, este Brooklyn, o incluso en la portada de Bodas y Entierros. Vemos este panorama que tanto conocemos de las escaleras, por el cine, de las escaleras de incendios, los niños jugando en la calle, aquellos veranos que tantas veces hemos visto representados en el cine, de calor insoportable, con las tertulias estivales en las escaleras, en la puerta de las casas, los niños jugando al béisbol, las niñas saltando a la comba, como vemos en la portada, las niñas cotilleando mientras ven a los niños jugar al béisbol, haciéndose las interesantes, haciéndose como que no les importan los niños, pero en realidad muy preocupadas por su mirada. Y luego el ámbito específico irlandés, que es esta idea de los ritos católicos, las parroquias, los curas, que tienen presencia en las dos novelas, las misas, y luego también las tiendas de los emigrantes irlandeses. Entonces hay una confitería, la confitería del señor Lee, y hay una funeraria que tiene un peso muy importante en Alguien, y luego lo que te decía, y los locales clandestinos de venta de alcohol, el padre de la protagonista de la primera novela, luego hablaremos por encima del argumento de ambas, la niña espera a su padre, acompaña a su padre en sus paseos por Brooklyn, y en un momento determinado el padre entra a un edificio y ella tiene que esperarlo fuera. Bueno, luego sabemos que el padre entra en los locales clandestinos de venta de alcohol, ¿no? Y luego estos ritos, como decía, de paso de los adolescentes, un barrio en decadencia, no miserable, pero un barrio en decadencia, nada que ver con el Brooklyn actual. El Brooklyn actual es el paraíso de lo cool, con precios altísimos, con esta cosa de la gentrificación, pero en su momento nos dibuja perfectamente este panorama. Y otra idea muy interesante, que es, yo creo, muy irlandesa, o debe ser muy irlandesa, pero que nos cuenta muy bien McDermott, es la idea de vínculo, de comunidad entre sus habitantes. Fíjate que en Alguien hay un parrafito que quiero leer, dice la protagonista, que en este caso Alguien está escrito en primera persona, es ella la que habla, puede que fuera aquella la primera vez en toda mi vida en que comprendí la sencillez de aquel vínculo, de compartir un barrio como lo habíamos hecho nosotros, de compartir un tiempo pasado. Y me interesan las dos cosas, el barrio y el tiempo pasado, porque las dos novelas es una fotografía de un tiempo y de una época y de un espacio. Esas dos cosas están muy presentes y le dan extraordinario valor y hacen, a mi juicio, extraordinariamente atractivas las dos, ¿no? Y luego hay un tercer frente también interesante, junto al de vida, sentimientos, emociones comunes y recreación espléndida del entorno, que es el estilo muy sencillo, aparentemente, lectura muy fácil, una simplicidad que yo creo que oculta algo más, oculta oficio, mucho talento. Alguien, como decía, está escrito en primera persona, en Bodas y Entierros es en tercera, pero es una tercera persona también muy cercana. El lector se identifica inmediatamente con lo que se nos está contando, ¿no? Y luego hay muchos recursos técnicos que son interesantes en ambas novelas, los constantes cambios en el marco temporal, estamos con idas y venidas. Es verdad que hay una lógica cronológica, hay un avanzar cronológicamente, pero constantemente se están interrumpiendo ese hilo argumental cronológico con evocaciones del pasado que hemos vivido, anticipaciones de un futuro
perdón, que está por llegar. Fíjate que incluso hay algún párrafo curiosísimo, ¿no? Que, bueno, solamente si la lees con mucho detenimiento la novela lo percibes, ¿no? Porque insisto que el talento de la autora lo disimula, ¿no? Incluso en una misma frase, de un modo muy sutil, se nos está hablando de algo que ocurre, pero de algo que va a ocurrir que ni siquiera el propio personaje lo sabe. Dice, se reía al contarlo, dice uno de los personajes, como si todo hubiera, esto es la segunda, esto es Alien también, se reía al contarlo, como si todo hubiera sido una broma y él la víctima. Con el paso de los años siempre lo contaría de la misma manera. Así era como incluso nuestros hijos lo contaban. Dice Marie, que es la protagonista, con respecto al joven Tom, y lo dice cuando aún ni siquiera los lectores sabemos ni que se van a casar ni que van a tener hijos. Por tanto, en una frase que se nos está contando un episodio del presente, se nos anticipa un futuro que ni siquiera conocemos. Empezaremos a conocerlo en la trama cronológica bastante más adelante. Entonces, insisto, un hilo conductor, pero con rupturas permanentes, con recuerdos de infancia, vislumbres del porvenir. Entonces, el resultado final tiene un punto de fragmentación, un punto de no digo rompecabezas, porque nunca exige un esfuerzo muy grande para completar la situación, la entendemos perfectamente, pero sí hay un tono, como digo, algo fragmentario, hay muchas elipsis, que se saltan momentos, y en definitiva yo creo que es otra voluntad explícita de la autora, ¿no? Porque es un poco la vida de las personas. Claro. Visto desde fuera, toda la vida de las personas es fragmentaria, ¿no? Claro, yo creo que esa es la voluntad explícita de la autora, es decir, recurre a un formato, vamos a llamarlo así, fragmentario, porque lo que nos quiere trasladar es la vida, y la vida es así, la vida es memoria y es olvido, son recuerdos y es presente, pero también son proyectos y son sueños, sueños por realizar, pero también sueños incumplidos, y todo está entremezclado. De repente nos asalta en nuestra vida una especie como de una niebla, un jirón deslavazado de niebla que aparece y nos trae inopinadamente un recuerdo potentísimo de algo que hemos vivido y que hace 20 años que no ha aflorado y que aflora ahora de una manera inesperada con una excusa que no podíamos ni prever, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa idea también me parece muy interesante, esto de lo fragmentario y de los saltos atrás y adelante en el tiempo. Luego hay una extraordinaria también atención a los detalles, una descripción muy precisa de lo cotidiano. Es una fotografía, realmente nos mete en los cuartos de estar de aquellos personajes, ¿no? Insisto, esas experiencias que no son nada del otro mundo, que son anodinas, pero hay mucha poesía también en el modo de contar eso prosaico, ¿no? Mucho lirismo, una cosa muy íntima, muy conmovedora, muy emotiva. Ya digo que, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Yo creo que la mejor... quizá uno de los mayores valores de la novela es esta capacidad de suscitar la emoción del lector. En mi caso es una lectura muy agradable, muy emocionante, muy inolvidable literalmente, ¿no? Otro factor es, como digo, el de la construcción de los personajes, todos los que hay, no solo el principal. Marie es el personaje principal de alguien, ahora hablaremos de él, está su hermano, está un vecino, está un novio, están sus jefes, en cierto modo, bueno, pues el microcosmos todos están construidos es decir, no son marionetas que se colocan para decorar de fondo la acción, todos tienen voz propia, todo el retrato, aunque sea episódico, de un personaje de una presencia menor, su retrato es preciso, es penetrante psicológicamente, y siempre además con esta mirada cercana, comprensiva, con mucha humanidad. Y en Bodas, Entierros, que es también en cierto modo una novela coral, porque es Lucy, la protagonista, que tiene 3 hijos y luego tiene 3 hermanas y la madre, entonces hay como la madrastra más exactamente, también un clima coral y todos los personajes, aunque sea, bueno, cada una de las 3 hermanas tiene sus peculiaridades, tiene una presencia muy menor en el desarrollo de la novela, pero cada una tiene su personalidad, la identificamos, es creíble, es humana, de manera que bueno, por todos estos factores, insisto, la intimidad, lo cotidiano, la sencillez, la vida que pasa, 1, 2, el contexto, el Brooklyn irlandés, y 3, los recursos técnicos extraordinarios, a mi juicio muy sobresalientes, presentes los 3 frentes en las 2 novelas, hacen que la lectura sea muy interesante. Novelas con las que nos podemos sentir identificados cualquiera de nosotros, porque al final cuentan la vida y los temas eternos de la vida y que son además
y que muestran los detalles cotidianos, ¿no? Que es de lo que más abunda en la vida de cualquier persona. Bueno, pues me comentabas que querías hacer quizás una pequeña o pequeños apuntes o breves apuntes ya en torno a alguien por un lado y en bodas y entierros por otro. No sé si te parece que entremos con eso. Sí, así es. Bueno, no quiero hacer una acotación previa porque ha habido algún oyente, porque sorprendentemente hay algún oyente, y además hay algún oyente que se pone en contacto conmigo. Me hace notar que es inevitable, me lo hacen notar de manera cariñosa, claro, y sin una crítica demasiado acerba, ¿no? Que claro, que acabo destripando las cosas, ¿no? Ya hemos hablado de ello, ¿no? Y bueno, yo no quiero intentar ser comedido y no contar lo sustancial, ¿no? Pero claro, a la vez creo que es oportuno presentar una especie de breve resumen argumental de las diferentes novelas, ¿no? Claro, yo creo que no voy nunca más allá de lo que va las contraportadas de los libros. De tal manera que si uno en una librería no conoce un libro y quiere enterarse, pues lee la pequeña nota que la editorial incorpora a la contraportada del libro y en muchos casos aquí sí que hay un destripe absoluto, ¿no? Entonces yo no quiero incurrir en ello, pero sí que quiero dar una idea bueno, suficientemente estimulante para que algún posible lector se decida a comprar el libro. Alguien, como decía, recorre la vida de su protagonista, que es Marie Comfort, a lo largo de 70 años, de los años 20 del siglo pasado en adelante. La conocemos, nada más empezar, si tengo tiempo será el texto que voy a leer al final. Con solo 7 años, está sentada en las escaleras del edificio y está nerviosa y excitada porque está esperando la llegada por la calle de su padre, que viene del trabajo y que ella está absolutamente enamorada de su padre. Y bueno, a partir de aquí vamos conociendo a la niña, la adolescente y luego, como comentábamos hace un rato, las diferentes etapas de su vida. De una mujer normal, incluso vulgar, pero reflexiva, sensible y decidida, muy valiente. Alguien que, insisto, en tanto que es una mujer normal y corriente, es alguien que no tiene, diríamos, como la mayor parte de nosotros, especial relevancia en la historia con mayúsculas. Y en su caso en particular, una existencia más limitada porque limitadas eran las condiciones de la época y en particular, como hemos venido contando desde el principio del programa, las condiciones de la mujer en aquella época. Entonces, sin embargo, es una mujer valiente, es una mujer rebelde, en cierto sentido, en la medida en que la época lo podía permitir, rebelde ante la situación, las condiciones, las coordenadas en las que la época le permitía desenvolverse. Entonces, como digo, la vemos con los días infantiles, el entorno familiar, el padre al que adora, como decía, la madre que es muy exigente, estas anécdotas que te contaba de acompañando al padre a los locales, sin saber ella, claro, que eran locales de venta de alcohol. El amor por un hermano, tiene un hermano, Gabe, que bueno, será sacerdote, luego lo dejará, y hay mucho vínculo entre ambos. Luego ya la vemos con 17 años, tiene problemas de visión, que se irán acrecentando a lo largo de su vida, el enamoramiento de un vecino, las frustraciones derivadas, como digo, muy entrañable relación con Gabe. Por cierto, en la relación con Gabe, con el hermano, todavía chicos, ambos, él es mayor, creo recordar que es mayor, no recuerdo muy bien, la novela yo la leí hace casi un año a lo mejor. Le dice, hay una frase que da la clave del libro, ¿no? Y en cierto modo la clave del universo de McDermott, en cierto modo, ¿no? Le dice la hermana a su hermano, ¿y a mí quién me va a querer? Dije yo, dice el texto, estoy leyéndolo literal. El ala del sombrero le ocultaba los ojos. Detrás de él, el parque bullía con desconocidos. Alguien, me dijo el hermano, alguien te querrá. Ahí está el alguien. El alguien del título es este alguien. Alguien me querrá. En definitiva, la vida, la cercanía. Esperar que alguien nos quiera, querer. El transcurso, el amor, no sé si lo subrayé suficientemente en ese elenco de temas de los que habla el libro, el amor está presente, claro. Entonces, bueno, esta es la idea, el hermano, la familia, el crecimiento, lo vemos ya en los años 40, ya está la Segunda Guerra Mundial de fondo, y luego aparecen, como decía, las bodas, y la boda de una amiga, y luego la de una vecina, la propia suya. Y en las bodas, pues la apertura, como también avanzábamos hace un rato, la boda es la esperanza, el inicio de una
de una nueva vida, hay un tono melancólico, como lo hay en la vida de cualquiera, por lo tanto también la boda encierra el germen de una quizá desilusión o un posible, quizá, no se sabe, no voy a destripar, fracaso. Y están las muertes, las bodas y los entierros, que no se mencionan expresamente como tales en el título, eso será la segunda novela, pero que están muy presentes, muy subrayados, bodas y entierros, la de un familiar, la de otro, no quiero detallar, la de una amiga, Marie va a acabar trabajando en la funeraria del señor Fagin. Por cierto, Fagin es un apellido de un personaje de Oliver Twist, de Dickens. Y hay otro personaje, Heep, que también es otro apellido dickensiano. Hay guiños de este estilo, ¿no? Solo que el señor Fagin de la novela de McDermott no tiene nada que ver con el avaro de Oliver Twist, ¿no? Entonces trabaja Marie en una etapa de su vida en esta funeraria y por tanto la presencia de la muerte, la familiaridad con la muerte es constante, ¿no? Y bueno, el paso del tiempo, comprendí, dice Marie, la rapidez con que el dolor hace transcurrir el tiempo de toda una vida, está muy presente, y bueno, llegarán los hijos, y como son 70 años, no destripo nada si digo que llegarán los nietos, y nada más. La voz de Marie, la voz de alguien, como digo, alguien, cualquiera, que no tiene especiales ocasiones en su vida para significar nada en el mundo, no tiene focos que la pongan de relieve, y que, sin embargo, gracias al talento y a la literatura, al talento de McDermott y a su literatura, pues de repente la oímos hablar, con palabras cargadas de emoción, de sensibilidad, de sensatez, de profundidad, y habla de lo que hablamos las personas que nos interesamos por la vida, la crueldad del mundo, de la vida, de lo extraño, de lo terrible, de lo frágil que es vivir, de la muerte, del fracaso, de la dificultad de encontrar un encaje entre nuestras ilusiones y nuestra realidad, y las penas solitarias, y las decepciones, y la pérdida, y las pérdidas, en plural, lo que vamos perdiendo por el camino, y en definitiva el corazón humano, y en el caso concreto de estos señores irlandeses está también la presencia de Dios, de la fe y del misterio y de las creencias, y en una frase genial, las vidas que se cerraban, olvidadas, desvanecidas en un abrir y cerrar de ojos. La vida, en definitiva. La vida. Una novela formidable, espléndida y muy, muy, muy atractiva, ¿no? Que recomiendo, como digo, muy vivamente. ¿Y en bodas y entierros? ¿Perdón? ¿Y en bodas y entierros? Eso, si nos queda un ratito, hablo brevemente de bodas y entierros. También queremos escuchar un poco de ella. Bueno, no quiero contar desde el punto de vista estrictamente de la edición, que como decía es la segunda edición ya actualizada de la primera de también Tusquets, con la misma traducción de Prometeo Moya. No puedo comentarlo aquí, lo voy a dejar caer simplemente, pero en la reseña que pienso colgar en el blog del programa, sí que voy a presentar como muestra del juego de la traducción dos textos, el mismo texto, mejor dicho, en la traducción del año 2002 y en la traducción del año 2020, en la misma traducción, porque se trata del mismo autor, solo que no sé si el autor o la editorial la han retocado. Uno de los dos, a lo mejor es iniciativa del traductor, o a lo mejor es iniciativa de la editorial. No será el primer caso en donde la editorial saca una nueva edición y retoca la traducción sin consultárselo al traductor. Por tanto, no puedo decir en este caso a quién corresponde la iniciativa. Hay una traducción nueva, más pulida, menos académica. En el blog pondré el mismo texto, las primeras frases, los primeros párrafos de la novela, en su versión de 2002 y en su versión de 2020. Solamente como una muestra para el oyente en este momento, es que cuando en ese párrafo, en la versión de 2002, se nos dice que el ademán de una persona que abre una puerta con la manija de una puerta parecía imitar los de un impaciente efractor de viviendas, en la segunda traducción parecía imitar a un ladrón impaciente. Bueno, este es el tono más culturalista, más refinado, efractor de viviendas, más académico, pasa a ser más aligerado, más cercano, más próximo, con un ladrón impaciente. La pregunta es, y eso yo no la puedo contestar, es cuál es el término que utiliza Alice McDermott en su novela originaria para calibrar las dimensiones de esa traducción. Pero bueno, como siempre, ya saben los oyentes que yo soy un poco pesado con la cuestión de las traducciones porque me parece muy importante, ¿no? Son muy importantes. Bueno, está claro que con todas las traducciones se pierde algo, eso está claro, que siempre una traducción implica que nos perdemos algo, ¿no? Pero a cambio, ¿cuántas obras también podemos conocer gracias a esa labor importantísima que hacen los traductores?
Claro, y bueno, yo simplemente lo digo porque como en este momento todavía circulan ambas ediciones, la de 2002 y la de 2020, con portadas diferentes, como dije hace un rato, es verdad que lo más probable es que si alguien quiere comprar Entre bodas y entierros se vaya a encontrar con la de 2020, pero la otra también circula, bueno, que sepan, o si alguien tiene la opción de elegir entre dos alternativas, a grandes rasgos, que sepa cuál es mi opinión sobre las traducciones, más académica, más culta, más, digamos, fría, la primera, más cercana, más asequible, quizá, más actual, más viva, la segunda. Y bueno, aquí tenemos la historia de Lucy Daley, que es de apellido es de soltera Staunen. Vive con sus 3 hijos pequeños, Bobby, Margaret y Marian, y en la escena inicial del libro van los 3 con su madre, abandonan su casa y se encaminan al hogar de la familia de ella, de la madre, en Brooklyn, la familia Town. Hacen una visita normalmente, lo sabemos desde el principio, hacen una doble visita semanal cada verano a la casa, digamos, familiar. Allí viven las 3 hermanas de Lucy, 3 solteras. La tía Agnes, que es muy seria, que es muy responsable, es muy sensata, bueno, lee, vagamente intelectual. Luego está la tía May, que es cariñosa, fue monja, es muy simpática, es la que encaja mejor con los niños, dejó el noviciado y, bueno, acabará por casarse. Y luego está una tercera tía, la tía Verónica, que es la menor, muy amargada, tuvo un accidente en la infancia, se le quemó su cara, entonces vive prácticamente recluida, relaciones amorosas realmente muy pocas y muy desafortunadas, es una mujer desgraciada, marchita, dicen de ella, demasiada represión, demasiada autocompasión, demasiada mala suerte. Y por último, convencidos de que por fin habían dado en el clavo, demasiado alcohol, en un retrato, en una línea de un personaje. Con ellas vive Mama Town, que es la madrastra de las 4. Estuvo casada con el padre de ellas cuando su madre murió. La hermana es un lío genealógico, es la hermana de la madre de las 3 hermanas. Y bueno, es una mujer también muy negativa, vive instalada en la queja permanente, nefasta, siempre se queja de la mala suerte, llena de reproches, recriminando los pequeños o grandes atisbos de felicidad ajenas. Y fíjate que ahí están ya en germen los 2 grandes temas del libro, bodas y entierros. La muerte, la presencia de la muerte, lo representa sobre todo esta mujer, lo representa la hermana amargada, pero a la vez la otra hermana más jovial y, bueno, algunos de los personajes masculinos que salen son más vivos, más alegres, y esta es la idea, gozosa celebración de la vida, la boda, y triste conciencia de la muerte, que son los entierros, ¿no? Está ambientada, como decíamos hace un rato, en los años 60 del pasado siglo, y todo lo que ocurre, más allá de la difusa trama argumental, no pasa gran cosa, todo lo que ocurre, pasa la vida, como hemos dicho, todo lo que ocurre enmarcado en este juego de vida-muerte, de bodas y entierros, ¿no? Y tenemos a las mujeres con un frente primero deprimente, marcadas por todo lo que habían vivido, las tragedias, las tristezas, las afrentas familiares, un silencio permanente, un tanto fúnebre, el dolor, las pérdidas, las ausencias, lo que hemos dicho para la otra novela, ¿no? La desdicha, las recriminaciones familiares, y luego la madre, la Mama Town, diciendo cuando alguien disfruta, estás bailando sobre las tumbas, ¿no? Y por otro lado, pues la vertiente optimista, la vertiente esperanzada y feliz, que representan algunos de los personajes, el padre de los chicos, que a pesar de que está afectado por la Segunda Guerra Mundial, en la que participó, pues está lleno de bromas, de guiños, de una atmósfera, crea una atmósfera alegre allá por donde va, y entonces, bueno, hay esta idea en algunos personajes del entusiasmo juvenil, de la ilusión pese a las adversidades, pese a esta oscuridad y este derrotismo, esta negatividad del ambiente de las mujeres, y bueno, algunos personajes, algunos de los novios de la tía May, que es más alegre y que ellos, los novios, aportan también alegría y aportan dicha y sonrisas y felicidad y atisbos de felicidad, ¿no? Aportan lo que en un momento de la novela se habla de como el sentido del milagro, la belleza y la vida. Y esta es la idea, la otra gran idea, el otro gran eje, ¿no? La belleza, el milagro, la vida. Y luego también está un último apunte en esta novela, más allá de la historia de la familia,
que podríamos llamar metaliterario, que es unas reflexiones que puntean el libro, no muy abundantes, pero sí notables, sí que llaman la atención, acerca de la importancia de narrar, de inventar historias, de contarse historias. Y eso está muy presente. Y además yo creo que es una reflexión que la propia Alice McDermott introduce como, diríamos, una especie de explicación o justificación del arte de la literatura. Es decir, cómo la literatura nos permite revivir, reavivar en realidad el pasado, la vida, mediante el relato, la narración. ¿Qué es la literatura? Nada más que una forma de vivir una vida que no hemos vivido o que hemos vivido y ya hemos olvidado. Dicen en un momento de la novela, ella y sus compatriotas, y aquí está presente esta idea del clan, de lo irlandés, se juntaban para contar como mejor sabían la historia de aquella vida, soplando palabras sobre los fríos rescoldos, me parecía a mí, y de un modo u otro conseguían reavivarlos. Esta, para mí, es la esencia de la literatura. Un soplo de palabras para dar vida a los recuerdos. Soplamos sobre los recuerdos para reavivarlos. A mí me parece, no es casual, no es simplemente una presencia de la historia, del escribir, del contar, no es una presencia episódica, es algo que hay una voluntad explícita de la autora de decirnos, señores, esto es lo que estoy haciendo, estoy reviviendo unas vidas para que ustedes vivan. Decía José Luis García, con respecto al cine, que el cine es la infancia revivida, nos permite revivir la infancia. Bueno, pues esta es la idea, ¿no? La literatura nos permite vivir otras vidas. Y a fe mía, que leyendo a Alice McDermott vivimos muchas vidas y, por tanto, mejoramos la nuestra. Bueno, pues estupendo, muy buenas propuestas para el día de hoy. Alguien en bodas y entierros y seguramente la propuesta musical a ese nivel también, ¿no? Sí, hay mucha música, claro, mucha música irlandesa, claro, y he elegido Will You Love Me in December as you do in May. Me amarás en diciembre como lo haces ahora en mayo. Una canción clásica de James Walker, escrita en 1906, por lo tanto la escuchaban, lógicamente, en los años 20 los protagonistas. James Jimmy Walker es un norteamericano de origen irlandés y aparece entre bodas y entierros, ¿no? Aquí va a aparecer en la versión radiada en la interpretación del Haydn Quartet. O sea, una canción, bueno, también deliciosa, podríamos llamar, por resumir en un adjetivo, el tono y el clima de la música. Bueno, pues nos queda un poquitín de tiempo más para el fragmento también que nos acompaña en cada emisión. Alberto, que no sé si has elegido un fragmento de alguien o un fragmento de En bodas y entierros. He elegido, como decía, el fragmento y uno de los primeros momentos de alguien, en donde vemos a esa niña de 7 años, Marie, sentada en las escaleras de su edificio, esperando ansiosa la llegada de su padre que vuelve del trabajo. Pues venga, ansiosos estamos por escucharlo, cuando tú quieras. Volví a montar guardia en los escalones de piedra, guardia por mi padre, que aún no había salido del metro. En el otro extremo de la calle, los hombres y las mujeres del barrio volvían a casa del trabajo. Todos iban tocados con sombrero, todos calzaban elegantes zapatos negros, y allí era donde mis ojos se posaban cuando cualquiera de ellos me decía un «Hola, Marie», al pasar. A los 7 años yo era una niña tímida, de aspecto cómico, con cara de pan, 2 rajas negras por ojos, gafas gruesas, flequillo negro y una boca recta y seria. Una caricatura de niña. Por aquel entonces yo bebía los vientos por mi padre. Los chicos jugaban al béisbol en plena calle, siempre a la misma hora. Algunos eran amigos de Gabe, mi hermano, aunque él, un joven estudioso, se encerraba en casa con sus libros. Los más jóvenes, entre quienes se encontraba Walter Harnett, se sentaban en el bordillo a mirar. Walter llevaba la gorra del revés y tenía extendida la pierna de su zapato ortopédico. El ciego Bill Corrigan, al que habían gaseado durante la guerra, se quedaba en la acera justo detrás de Walter, sentado en la silla de cocina pintada que su madre le ponía todas las mañanas siempre que hacía buen tiempo. Bill Corrigan vestía traje de chaqueta y calzaba zapatos relucientes. Y a pesar de tener un defecto en la piel que hay alrededor de los ojos, como una cicatriz en los pliegues satinados de sus párpados, a pesar de que su madre, cuyo brazo Bill agarraba como una novia se aferra al brazo del novio, lo sacaba a la silla de la cocina todas las tardes que hacía buen tiempo,
Era él a quien los muchachos de la calle recurrían siempre que a causa de alguna pelota perdida o una carrera inoportuna terminaban aullando y graznando en medio de la calle. Allí estaban, gritándose a la cara, arrojándose las gorras al suelo, pidiéndole que tomara una decisión. Bill Corrigan levantó una mano, grande y pálida, y al instante la mitad de los muchachos dio media vuelta mientras la otra mitad gritaba alborozada. Walter Hartnett se balanceó hacia atrás con un gesto de desesperación, lanzando una patada al aire con su pie bueno. Me ajusté las gafas. Pajarillos de ciudad de color ceniciento se elevaban sobre los tejados y volvían a caer. Había empezado a oscurecer, y los escalones, que al sentarme me habían parecido calurosos bajo mis muslos, ya se habían enfriado bastante. El señor Chihab pasó a mi lado con una bolsa marrón de la panadería en la mano. Llevaba el delantal hecho una bola bajo el brazo, las cintas colgando. A pasar junto a mí dejó un olor a pan recién horneado. Lucy, la grandullona, una niña que me daba miedo, empujaba un patinete por la acera opuesta. Dos hermanas de la caridad del convento situado al final de la calle pasaron a mi lado sonriendo bajo sus tocas. Giré la cabeza para observarlas de espaldas, preguntándome cómo era posible que jamás se les enredara el dobladillo de sus largos hábitos en los talones. Al final de la manzana, las hermanas se detuvieron a saludar a una mujer de piernas pálidas y robustas que vestía un delantal oscuro bajo el abrigo. La mujer dijo algo y ellas asintieron con la cabeza. Después, las tres juntas doblaron la esquina. El partido volvió a interrumpirse y los muchachos se dirigieron a sus casas de mala gana, mientras un coche negro pasaba a nuestro lado. Me estremecí y esperé. La pequeña Marie, única superviviente de aquella escena callejera. Esperé a que mi padre apareciera por la calle, saliendo del metro con su sombrero y su abrigo, el más querido de entre todos aquellos fantasmas.